Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Pedraza. En esta ocasión les voy a explicar unos conceptos sobre la información y su seguridad. Pero entonces analicemos, ¿qué es información? Información es todo. Todo es información. Todo todo el ambiente, todos los contextos humanos, las personas, estamos completamente compuestas por información que nos describe, que nos identifica, que nos diferencia. Entonces, la información tiene un proceso que consiste en crear la información. Yo creo información y esa información es propia. Otras empresas o otras personas crean información, tienen documentos, tienen fórmulas, tienen cosas que son información propia. Y hay información que yo tengo para difundir, para comunicar, y hay información que simplemente debo proteger. ¿Sí? Yo tengo que tener en cuenta que lo primero que yo tengo que hacer es clasificar la información. Para poder yo proteger la información, lo primero es clasificarla. Porque no puedo proteger toda la información porque todo es información. Entonces, tengo que clasificar qué información requiere ser protegida, quién debe tenerla y quién simplemente no le corresponde. Pero entonces en el proceso yo, para crear información, ¿cómo hago para que esa información tenga valor? En mi clasificación de información yo tengo que encontrar una información crítica o de valor que debe ser protegida, que debe ser resguardada de externos. Entonces, en el proceso yo voy a crear información. ¿Cómo hago para darle valor? Con las fuentes de información, las referencias que yo tenga para ese documento, para ese libro, para esa información que yo estoy plasmando de alguna forma. Entonces, yo para darle valor tengo que tener una información, digamos que argumentando el valor y el uso y la aplicación de esa información que yo estoy creando. Para que esa información tenga valor, tiene que tener algún uso, tiene que tener alguna utilidad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago un retiro en el banco por 100 millones de pesos y los meto en una maleta y la traigo a mi casa, eso es información. ¿Quién tiene esa información? ¿Quién vio la maleta? ¿Quién sabe en dónde la puse? Toda esa información es útil para quien quiera obtener esa maleta. Y yo, como sé que tengo que protegerla, debo resguardar esa información. Debo tener cuidado a quién le doy información, quién puede tener datos acerca de un valor o de una actividad crítica que yo vaya a realizar. Pero entonces, en esa información, una vez creada, hay una información crítica, hay una información valiosa, ¿sí? Depende de la industria, una fórmula química, una fórmula farmacéutica, son informaciones que están patentadas y protegidas por la ley de la seguridad, de la protección de la información y de los derechos de autor, porque es información que ellos crearon, es propia y tiene valor en el mercado. Yo puedo crear un medicamento que la gente necesita, entonces tiene valor esa información. Entonces debe tener unas medidas de protección. Ya vamos a ver más adelante. Una vez yo clasifico la información, tengo una información crítica, valiosa, tenemos una información personal y tenemos una información pública. Lo que llaman las empresas publicidad, lo que yo quiero que la gente conozca sobre mí, cómo se ve
esa información que yo tengo y que yo utilizo en mi operación, cómo la publico, cómo dejo que mis clientes vean el valor sin ver los secretos, sin ver los detalles de pronto críticos de mi negocio como tal. Una vez clasificada esta información creada, ¿sí? Se crea la información primero, se clasifica y entonces yo tengo que decidir también qué información necesito archivar, guardar, mantener. Y ese archivo debe tener varios niveles de disposición. Hay información que yo necesito a diario, hay información que yo necesito periódicamente, hay información que yo necesito una vez al año solamente en las juntas de socios de la empresa. Entonces yo tengo que ver cómo archivo todas esas informaciones para no demorar mis procesos activos y para mantenerlos con una protección adecuada bajo suficiente seguridad, digamos, resguardada de externos y de posibles amenazas que podamos tener. Esta parte del archivo es parte de seguridad física, el acceso físico que tiene la gente a la información, ¿sí? Tengamos en cuenta que el archivo, también hay archivos digitales. Entonces, ¿en qué discos duros está esa información? ¿En qué computadores puede estar? ¿Quién puede utilizarla? ¿Cuáles son las formas de comunicar? Porque vamos a ver que esa información que yo tengo archivada, esa información útil para mi actividad, y entonces yo necesito pasar al siguiente factor crítico en el proceso de la información, que es la comunicación. Las comunicaciones, porque hoy en día hay comunicaciones digitales, hay comunicaciones de voz, de textuales. ¿Cómo comunico yo cada documento? La publicidad la puedo dejar por ahí en los escritorios, en las porterías. Está bien que la gente la coja. Quiero que más gente conozca el valor de mi proceso productivo. Pero entonces la información valiosa y crítica tengo que resguardarla. No a todo el mundo le doy mi número de celular. Eso es una información que se considera personal y yo no a todo el mundo le quiero dar mi número para que me estén llamando de pronto a hacer pegas o quién sabe. Por eso, para esa seguridad de la comunicación en celular, por ejemplo, hay aplicaciones para identificar llamadas, para identificar los números. Entonces eso es, digamos que una vulnerabilidad para el atacante. Quien quiera hacer un ataque o una extorsión o una amenaza por un teléfono va a ser fácilmente identificado por las tecnologías que tenemos hoy en día de comunicaciones, digamos, por teléfonos inteligentes. Entonces, ¿cómo hago yo para proteger este proceso? Primero, en la creación, las fuentes. Tengo que tener fuentes confiables. ¿A quién le pregunto yo? Datos, de pronto datos científicos, datos precisos, técnicos. ¿A quién le hago yo la consulta? No puedo preguntarle a un vecino que es panadero con respecto a mi sistema de seguridad o a mi sistema de circuito cerrado de televisión. ¿Por qué? Porque no es su fuerte. Él no está capacitado para evaluar un sistema electrónico de circuito cerrado de televisión. Entonces, por eso necesito yo tener unas fuentes de información confiables para que esa información creada tenga valor. Para que tenga valor. La información, cualquier nota por ahí, si tiene unas bases argumentadas, científicas y sólidas, le dan valor a esa información. Cuando la información tiene valor, tengo que ver, es un valor crítico, es terrible. Por ejemplo, la maleta del $1.000.000 debajo del colchón, eso es información crítica. Esa información no hay que dársela a nadie. A nadie, nadie tiene por qué conocer ese detalle de la vida de una persona. ¿Por qué? Porque la persona que lo conozca
puede empezar a buscar más información y generar un plan de ataque para lograr de pronto hurtar esa maleta del $1.000.000. Entonces por eso yo tengo que clasificar mi información para ver qué información debo proteger y qué información no es necesario proteger. Si en la calle me preguntan la hora, esa es una información completamente pública y abierta para cualquier persona. Son las 10 de la mañana. Ahora que el tipo tiene una pinta sospechosa, de pronto me preguntó la hora para ver mi reloj. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, no le muestro mi reloj y le digo como las 10. Cuido la información de que tengo un reloj costoso y le doy la hora porque no es información y no tiene que ser precisa, no tengo compromiso, digamos, jurídico o operacional con la persona que me pide información. Por eso yo tengo que tener en cuenta qué información puedo difundir y qué información tengo que proteger. Una vez creada y clasificada, yo defino cuáles son los medios o las formas en las que yo voy a archivar esa información o a comunicarla. El archivo es crítico, sobre todo en la información digital. El Internet es una vulnerabilidad que todos los computadores tienen, entonces tener archivos en un computador es mejor que, si es un archivo muy crítico, el computador tenga un antivirus, tenga un sistema de firewall, tenga un sistema de protección para que no sea infiltrado y de pronto puedan extraer información vital para el negocio. Entonces, para el archivo yo necesito mirar la protección de lo que llaman ofimática, que es la protección de la informática en las oficinas, en la actividad de las empresas, digamos, administrativa. Esa actividad se realiza mediante computadores y los computadores tienen unos sistemas de antivirus, de firewall, de anti-spam. Yo tengo que ver cuáles son los sistemas que me sirven a mí de pronto en ese equipo protegido que guarda información sensible, ¿sí? Lo mismo un disco duro, ¿dónde está guardado físicamente ese disco duro? ¿Está de pronto en un cajón o está en una caja fuerte? ¿O está en un banco, en una caja de seguridad? Yo tengo que ver cuál es la forma más útil y eficiente de tener esa información archivada y guardada en un sitio protegida, pero que sea disponible para yo poder utilizarla y sacar el valor que ella posee. También tenemos aquí la seguridad física de mi archivo. Hay documentos, hay papeles que son valiosos, que tienen un valor por el documento. Por ejemplo, activos valores que tienen títulos valores. Esos son documentos que tienen sellos de seguridad, tienen un papel membreteado, tienen un montón de signos que le dan autenticidad. Y si no, esos signos están alterados, van a perder valor. No me lo van a recibir en el banco. Entonces yo tengo que cuidarlos. Por eso la seguridad física de los documentos es fundamental. Cuando yo voy a archivar un documento tengo que tener en cuenta, por un lado, las temperaturas. Las altas temperaturas cambian el estado del papel y entonces distorsionan las tintas y es importante tener en cuenta si hace mucho calor. Y por el otro lado, la humedad. La humedad también corre las tintas y deteriora el papel. Entonces es importante tener en cuenta esa información que yo la creé, cómo está plasmada, ¿sí? Es un documento, es un modelo, es un dibujo, cómo quedó plasmada esa información para ver yo dónde la voy a clasificar y cómo la voy a proteger, ¿sí? Tenemos en cuenta, por ejemplo, las obras de arte.
¿Qué hacen los museos? Tienen controles de humedad, tienen controles de temperatura, no se puede uno acercar mucho porque eso deteriora la pintura. Entonces tienen unas medidas de seguridad que protegen ese documento. Sí, una pintura es un documento, digamos, artístico, auténtico, tiene valor. Una copia ya no tiene el mismo valor. ¿Sí? Tengamos en cuenta que por eso yo tengo que clasificar la información para ver qué tipo de información es, de quién la debo proteger y yo para qué la necesito. ¿Sí? Para poder tener, digamos, un sistema eficiente de flujo de información, de manejo, que la información fluya, pero que no se filtre y no vaya a lugares equivocados y a personas de pronto con intereses maliciosos. Las comunicaciones. Bueno, tenemos comunicación no verbal. Sí, las expresiones corporales hablan. Si yo llego así con la mano en el bolsillo, de pronto le dice al ladrón que yo tengo algo en ese bolsillo. Entonces yo tengo que ver qué información le estoy dando al público. Si yo cada vez que voy caminando, cada 3 pasos me toco la billetera, la gente se va a dar cuenta que yo tengo ahí algo que me preocupa, que tiene valor. Y puede generar la curiosidad de algún delincuente. Entonces yo tengo que cuidar la información no verbal. Cuando voy a pagar en una caja, en un mercado, en una tienda, no puedo mostrar fajos de billetes porque eso es mostrarle la información a la gente de que hay billetes, que tengo plata y puede motivar un ataque. Entonces, información no verbal. Yo hago cosas, yo por ejemplo estoy en la calle y muestro mi reloj, entonces a alguien le gusta y viene y me lo quita con un arma, ¿cierto? Entonces por eso yo tengo que cuidar la información que le estoy dando al público. Tengo una información verbal, ¿sí? Lo que yo hablo. Tengo una información textual, escrita. Y estos tipos de comunicaciones hoy en día se soportan